Después de que mi esposa me dijo que su amigo era su alma gemela, vacié nuestras cuentas y le entregué los papeles de divorcio. Ahora está embarazada de él y me busca para que la mantenga. Y jamás entenderás nuestra conexión. Y Gael siempre será más importante que tú. El grito de Ximena rebotó en las paredes de nuestra sala y se estrelló contra mí con la fuerza de un bat de béisbol. El aire se quedó quieto, denso, cargado con el veneno de esas palabras. Me quedé de pie, inmóvil, frente a la puerta que ella estaba a punto de cruzar para irse a su concierto. El mundo, mi mundo, ese que había construido con mis propias manos, viga por viga, ladrillo por ladrillo, se detuvo. El zumbido de la nevera en la cocina se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Podía sentir el pulso martillando en mis sienes, un tambor de guerra anunciando una batalla que yo ya había perdido sin saberlo. Ella me miraba con los ojos encendidos, el pecho subiendo y bajando por la agitación, esperando una reacción. Esperaba que yo gritara, que suplicara, que le lanzara un ultimátum. Pero no salió nada. Un vacío helado se instaló en mi pecho, apagando la ira, el dolor, todo. En ese instante, vi a la mujer que amaba, o a la que creía amar, y ya no la reconocí. Era una extraña, una desconocida defendiendo un santuario en el que yo no tenía cabida. Pero para que entiendan por qué ese momento no fue el principio del fin, sino el final definitivo, para que comprendan por qué no hubo más discusiones ni lágrimas, tengo que llevarlos atrás. Tengo que mostrarles las grietas silenciosas que durante meses se habían estado abriendo bajo nuestros pies, esas fisuras finas como un cabello que advertían que el suelo sobre el que caminábamos estaba a punto de colapsar. Mi nombre es Lázaro. Tengo 35 años y soy ingeniero eléctrico. No es un trabajo glamuroso, paso mis días entre diagramas, cables y el olor a ozono de un transformador en funcionamiento, pero es un trabajo honesto. Un trabajo que me permitió, a los 28, dar el enganche para esta casa en las afueras de Guadalajara. Una casa de 2 pisos con un pequeño jardín trasero que yo mismo cuidaba cada fin de semana. Era mi orgullo, el símbolo tangible de mi esfuerzo. Conocí a Ximena un año después. Ella era diseñadora de interiores, un espíritu libre y creativo que parecía ver el mundo en una paleta de colores que yo ni siquiera sabía que existía. Donde yo veía una pared, ella veía un lienzo. Donde yo veía una rutina, ella veía una jaula. Al principio, esa diferencia nos complementaba. Yo era su ancla a la realidad, ella era mi ventana a un mundo más vibrante. O eso creía yo. Nuestra vida juntos se asentó en una rutina cómoda. Yo me levantaba a las 6, preparaba café mientras escuchaba las noticias en la radio, y salía a la planta antes de que el sol pegara con fuerza. Ella se despertaba más tarde, trabajaba desde su estudio en casa, y nos encontrábamos de nuevo por la noche para cenar. Los fines de semana eran para arreglar cosas en la casa, visitar a mi tío Anselmo o ir al cine. Una vida tranquila, predecible. Para mí, esa previsibilidad era sinónimo de seguridad, de paz. Era el hogar. Para ella, con el tiempo, descubrí que era sinónimo de aburrimiento. Las primeras señales fueron sutiles. Comentarios al aire sobre la vida emocionante de alguna amiga en la Ciudad de México. Suspiros frente a la pantalla de su celular mientras veía fotos de viajes a Europa o fiestas en terrazas de lujo. Yo intentaba complacerla, claro que sí. ¿Qué te parece si nos vamos un fin de semana a Tapalpa?, le propuse un jueves por la noche, mientras cenábamos. Recordaba lo mucho que le había gustado ese pueblo mágico la primera vez que fuimos, el olor a pino, las cabañas de madera. Ella ni siquiera levantó la vista de su celular. ¿Tapalpa? Ay, Lázaro, otra vez, dijo con un tono que mezclaba cansancio y condescendencia. Siempre los mismos lugares. Ya me lo sé de memoria. En la pantalla de su teléfono brillaba una foto de una de sus antiguas compañeras de la universidad, posando en una galería de arte en Polanco, con una copa de vino en la mano. Ximena le dio me gusta y suspiró de nuevo. Es que, a veces siento que nuestra vida es tan pequeña, murmuró, más para sí misma que para mí. Esa palabra, pequeña, se me clavó en el pecho. Mi vida, la que yo le ofrecía, la que me costaba sudor y desvelos, era pequeña para ella.
No dije nada. Me limité a recoger los platos y lavarlos en silencio, escuchando el sonido del agua correr, un sonido monótono y constante. Como mi vida. Como yo. Empecé a notar que se quedaba hasta tarde en su estudio, no trabajando en sus proyectos, sino en videollamadas con amigos que yo no conocía. Su risa, una risa fuerte y libre que yo no había escuchado en mucho tiempo, flotaba por el pasillo y llegaba hasta nuestra habitación, recordándome que su felicidad parecía existir en un mundo paralelo al mío. Cuando le preguntaba con quién hablaba, sus respuestas eran vagas, con gente de la universidad, recordando viejos tiempos. Esos viejos tiempos se estaban convirtiendo en un país extranjero para mí, uno al que no tenía visa para entrar. Y pronto, el embajador de ese país tocaría a nuestra puerta. La noticia llegó una tarde de martes, casualmente, como si fuera cualquier cosa. «No vas a creer quién se muda de regreso a Guadalajara», exclamó Ximena, entrando a la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Sus ojos brillaban con una intensidad que no le había visto en años. Era una chispa de pura euforia. Yo estaba cambiando un foco fundido, subido en una silla. ¿Quién?, pregunté sin mucho interés, pensando que sería alguna de sus primas. Gael. Gael y su esposa, casi gritó. Acaban de comprar casa en Providencia. ¿No es increíble? Gael. El nombre me sonaba. Era el protagonista de la mayoría de sus viejos tiempos. El mejor amigo de la universidad. El confidente. El compañero de aventuras. El nombre que aparecía en sus labios con una mezcla de nostalgia y reverencia. «Ah, qué bien», respondí, terminando de enroscar el foco. «Me da gusto por ti». Pero mi tono neutro no aplacó su entusiasmo. Pasó la siguiente hora contándome, con un nivel de detalle que me resultó incómodo, lo maravilloso que sería tenerlo cerca de nuevo. «Tenemos que invitarlos a cenar en cuanto se instalen. Tienes que conocerlo, Lázaro. Te va a caer increíble. Es el tipo más divertido y brillante que he conocido». En los días siguientes, el nombre de Gael se convirtió en una constante en nuestra casa. Gael y yo una vez, me acuerdo cuando Gael me dijo, esto le encantaría a Gael. Cada anécdota era una pequeña puntada que me dejaba fuera, tejiendo una historia en la que yo no era más que un personaje secundario, uno que había llegado tarde a la trama principal. Empecé a sentirme como un intruso en la propia historia de mi matrimonio, un espectador de los recuerdos de mi esposa. Y una sensación fría, una premonición, comenzó a instalarse en mi estómago. La sombra de ese pasado que ella tanto añoraba era larga, y estaba a punto de cubrirlo todo. 2 semanas después, estábamos frente a la puerta de una casa moderna y minimalista en Providencia. El timbre emitió una melodía electrónica y la puerta se abrió casi al instante. Allí estaba él. Gael. Era exactamente como me lo había imaginado por las descripciones de Ximena. Alto, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa de comercial de pasta de dientes y ropa que costaba más que mi salario de una quincena. Me extendió una mano suave, de esas que nunca han tocado una herramienta. Lázaro, por fin. He oído mucho de ti, dijo con una confianza que rozaba la arrogancia. Igualmente, mentí. Ximena, a mi lado, era otra persona. Se movía con una ligereza, una coquetería que había olvidado que poseía. Abrazó a Gael con una familiaridad que me revolvió el estómago. Luego saludó a su esposa, Renata. Renata era diferente. Elegante, sí, pero con una mirada cansada, casi resignada. No sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de alguien que ha aprendido a representar un papel. La cena fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Me sentí como si estuviera viendo una película en un idioma que no entendía. Ximena y Gael dominaban la conversación, saltando de una anécdota universitaria a otra. Cada historia comenzaba con un «¿te acuerdas cuándo?» y terminaba con una carcajada que nos excluía por completo a Renata y a mí. «¿Te acuerdas de la vez que nos metimos a la fuente de la Minerva a medianoche?», contaba Gael, y Ximena soltaba una risita cómplice. «Claro. Y que casi nos arresta la policía», añadía ella,
tocándole el brazo con una naturalidad alarmante. Mientras tanto, Renata y yo estábamos sentados uno frente al otro, en los extremos de esa burbuja de recuerdos. Intenté mantener una conversación con ella. Era contadora, una mujer inteligente y directa. Hablamos de trabajo, de lo terrible que era el tráfico en López Mateos, de impuestos. Temas de adultos. Temas del mundo real. A unos metros, en la misma mesa, los otros dos parecían adolescentes reviviendo su viaje de graduación. Observé los detalles. La forma en que Ximena se inclinaba hacia él cuando hablaba. La manera en que Gael le quitaba una pelusa imaginaria del hombro. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que juntos pintaban un cuadro de una intimidad que iba más allá de una simple amistad. En un momento, Renata se levantó para ir al baño. Gael ni se inmutó, seguía contándole a Ximena alguna historia sobre un profesor al que le hicieron una broma. Mi esposa tampoco pareció notar la ausencia de nuestra anfitriona. Cuando Renata volvió y se sentó, vi un destello de dolor en sus ojos al verlos reír. Fue un instante, nada más, pero lo vi. Y en ese momento, crucé una mirada con ella. No dijimos nada, pero el mensaje fue claro como el agua. Ella lo sabía. Y ahora, yo también. No estaba loco. No estaba siendo un celoso paranoico. Algo andaba muy mal allí. El viaje de regreso a casa fue en un silencio denso. Ximena miraba por la ventana, con una sonrisa tonta en los labios. ¿Y bien? ¿Qué te pareció?, preguntó finalmente, como si esperara mi aprobación. Gael es, tal como lo describiste, dije, midiendo mis palabras. ¿Verdad que sí? Es único, exclamó, ignorando por completo la ironía en mi voz. Y Renata, es simpática. Un poco seria, ¿no crees? Gael dice que trabaja demasiado. Claro. La culpa era de Renata por ser seria y trabajadora. No de ellos por actuar como si el resto del mundo no existiera. Esa noche, me di cuenta de que la batalla no era contra Gael. Era contra un fantasma, contra un recuerdo idealizado que mi propia esposa se negaba a dejar morir. Y contra un fantasma, ¿cómo diablos se puede pelear? La cena fue solo el comienzo. La compuerta se había abierto y la presencia de Gael inundó nuestras vidas. Los mensajes de texto a medianoche se volvieron una norma. Solo le estoy ayudando con unas ideas para una campaña, se justificaba Ximena cuando yo la encontraba con el rostro iluminado por la pantalla del celular en la oscuridad de nuestra habitación. Las llamadas telefónicas se extendieron por horas. Si yo entraba en la habitación, ella bajaba la voz o cortaba abruptamente. La tensión crecía día a día, una presión invisible que se acumulaba en el aire de la casa. Yo intentaba hablar con ella, buscar una conexión, pero era como hablarle a una pared. Su mente, su energía, todo estaba enfocado en otro lugar. Un sábado, Ximena insistió en que la acompañara a la inauguración de una galería de arte donde exponía un amigo de Gael. Odiaba esos eventos. Me sentía como un pingüino en el desierto, fuera de lugar, torpe, sudando dentro de mi propio traje. Pero fui. Por ella. Por nosotros. Fue un error. Desde que llegamos, Gael se pegó a ella. La presentaba a todo el mundo como mi queridísima Ximena, la mente más creativa que conozco. La llevaba de la mano para mostrarle un cuadro, le susurraba cosas al oído que la hacían reír a carcajadas. Yo me quedé rezagado, con una copa de vino en la mano que no quería, intentando parecer interesado en unas esculturas de metal retorcido. Un hombre con gafas de pasta y una bufanda en pleno mayo se me acercó. ¿Y tú eres?, preguntó, mirándome de arriba abajo. El esposo de Ximena, respondí. Ah, dijo, y se dio la vuelta sin más, buscando una conversación más interesante. Me sentí invisible. Humillado. Miré a través de la sala llena de gente y la vi. Ximena estaba en el centro de un círculo, radiante, bebiendo de la atención de todos, con Gael a su lado como un guardián protector. Se veían como la pareja perfecta. El artista y su musa. Y yo era solo el tipo que pagaba la hipoteca. Esa noche, de regreso a casa, el silencio en el coche era una acusación.
Por primera vez, me permití dudar de mí mismo. ¿Y si el problema era yo? ¿Y si de verdad era tan aburrido, tan predecible, tan gris? ¿Estaba mi estabilidad matando su espíritu? La idea me carcomía por dentro. Quizás ella necesitaba a alguien como Gael, alguien que viviera en ese mundo de colores brillantes y conversaciones ingeniosas. La duda me hizo bajar la guardia, y fue entonces cuando ella lanzó el siguiente ataque. El sábado es el cumpleaños de Renata y voy a ir con Gael a comprarle su regalo, anunció un par de días después, con un tono que no admitía discusión. ¿Solos?, pregunté, y el nudo en mi estómago se apretó. Claro. Él no tiene idea de qué comprarle y yo soy buena para eso. Es solo ayudar a un amigo, Lázaro. No empieces. Pero ya era tarde. La imagen de ellos dos, solos, pasando un día entero juntos, era demasiado. No me parece correcto, Ximena, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Es su esposa. Debería ir él solo o contigo y conmigo. Los cuatro. Sus ojos se entrecerraron. No puedo creerlo. ¿Ahora vas a controlarme? ¿No puedo tener amigos? Estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. No se trata de que tengas amigos. Se trata de respeto. Respeto por Renata y respeto por mí. ¿Cómo crees que se siente ella? ¿Cómo crees que me siento yo? Ay, ya vas a empezar con tu drama, espetó, poniéndose de pie. El problema no es mi amistad con Gael. El problema es tu inseguridad. Eres un celoso paranoico, Lázaro. Eso es lo que eres. La acusación me golpeó con fuerza. Usó mis propias dudas, las que yo había albergado en la oscuridad del coche, y me las arrojó a la cara como ácido. Me quedé sin palabras. Ella tomó mi silencio como una victoria, agarró su bolso y salió del cuarto, dejándome solo con el eco de sus palabras. Celoso. Paranoico. ¿Era eso? ¿O era simplemente un hombre que veía cómo su matrimonio se desmoronaba frente a sus ojos y era el único que parecía darse cuenta? El domingo siguiente me sentía perdido. La discusión me había dejado hueco por dentro. Como hacía a menudo cuando necesitaba poner mis pensamientos en orden, conduje hasta la casa de mi tío Anselmo. Su casa, en un barrio viejo de Tlaquepaque, era también su taller de carpintería, y siempre olía a madera, a barniz y a paciencia. Don Anselmo era un hombre de pocas palabras, viudo desde hacía 10 años. Había criado a mi padre y a sus hermanos, y para mí, era la figura más cercana a un abuelo. Era un roble, fuerte, silencioso, con raíces profundas. Lo encontré en su taller, lijando con cuidado la puerta de un viejo radio de madera. No le dije nada de mis problemas. No hacía falta. Él tenía una forma de saber las cosas sin necesidad de preguntas. Lázaro, qué bueno que vienes, dijo, sin dejar de lijar. Necesito una mano con este viejo. Lleva años arrumbado. Trabajamos en silencio durante casi una hora. El único sonido era el de la lija sobre la madera y el canto de los pájaros en el patio. El trabajo manual, rítmico y preciso, empezó a calmar el caos en mi cabeza. Me concentré en la veta de la madera, en la sensación del polvo fino en mis manos, en la tarea que tenía enfrente. Cuando terminamos de lijar la primera capa de barniz viejo, mi tío se detuvo. Pasó la mano por la superficie ahora suave y desnuda de la madera. Mira, dijo, y su voz era grave y tranquila. Esta madera es buena. Cedro rojo. Fuerte, aguanta lo que sea. Pero estuvo años en un sótano húmedo, olvidada. El mejor árbol del mundo no puede crecer sano si lo plantas en tierra mala, ¿sabes? La humedad lo pudre, los bichos se lo comen por dentro. No es culpa del árbol, sino de la tierra donde le tocó caer. Se quedó mirando el radio un momento más, como si hablara con él. A veces, por mucho que quieras a ese árbol, si la tierra está envenenada, la única forma de salvarlo es sacarlo de ahí. Buscarle un lugar nuevo, con sol y tierra buena, donde pueda volver a crecer fuerte. Luego me miró directamente a los ojos. Fue una mirada breve, pero cargada de significado.
No hubo más preguntas, ni consejos directos. No los necesitaba. Con esa simple historia, mi tío me había dado la claridad que me faltaba. Yo era ese árbol. Y la tierra de mi matrimonio se había vuelto tóxica. Por mucho que la regara, por mucho que intentara abonarla, estaba envenenada desde la raíz. La pregunta ya no era si podía salvar mi matrimonio. La pregunta era si podía salvarme a mí mismo. Le di un abrazo a mi tío, un abrazo fuerte, de agradecimiento. Él solo me dio unas palmadas en la espalda. Ánimo, hijo, fue todo lo que dijo. Conduje de regreso a casa con una nueva resolución. El dolor seguía ahí, pero la confusión había desaparecido. Ya no me sentía paranoico. Me sentía como un hombre que finalmente había abierto los ojos. La calma que me dio la visita a mi tío duró poco. La confrontación final era inevitable, y llegó 3 días después. Ximena llegó a casa por la tarde, con esa energía eléctrica que solo Gael parecía provocar en ella. No me saludó. Fue directo al grano. Oye, el viernes hay un concierto de una banda que le encanta a Gael, dijo, mientras buscaba algo en su bolso. Conseguí boletos. ¿Vamos a ir? ¿Vamos? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, vamos él y yo, corrigió, sin mirarme. A ti no te gusta esa música, te aburrirías. Y Renata, a ella tampoco le va ese rollo, así que para qué invitarla, ¿no? Ahí estaba. La desfachatez en su máxima expresión. Ya ni siquiera intentaba disimularlo. Una cita. Iba a tener una cita con otro hombre, y me lo anunciaba como si me estuviera diciendo que iba a ir por el pan. Me levanté del sillón. La rabia, esa que había estado conteniendo durante semanas, subió por mi garganta como bilis caliente. No, Ximena. Se acabó, dije, y mi voz sonó extraña, dura. Ella finalmente me miró, sorprendida por mi tono. ¿Qué se acabó? ¿De qué hablas? Se acabó el que me veas la cara de estúpido. Se acabaron las excusas, las mentiras. Se acabó tu jueguito. No vas a ir a ese concierto con él. Su sorpresa se convirtió en furia. ¿Pero tú quién te crees para prohibirme nada? No eres mi dueño. Gael es mi amigo. No es tu amigo, es tu amante emocional. Y estás destruyendo nuestro matrimonio por él. Tú destruiste este matrimonio con tu aburrimiento, con tu falta de pasión, gritó, y sus palabras eran dagas. Gael me da lo que tú no puedes. Él me ve, me escucha, me entiende. ¿Entender qué? ¿Que no soportas una vida normal y tranquila? Él entiende que merezco más que esto, su voz alcanzó un punto álgido, casi un chillido. Él es mi alma gemela, Lázaro. La persona con la que puedo ser yo misma sin que me juzguen. La frase alma gemela me dejó sin aire. Era la confirmación final, la última pieza del rompecabezas. ¿Y yo qué soy, Ximena? ¿El que paga las cuentas mientras tú buscas a tu alma gemela? Y entonces, lo dijo. La frase que lo cambió todo. La frase que quemó el último puente, dinamitó el último pilar y redujo nuestro matrimonio a cenizas. Me miró con un desprecio que nunca antes había visto, y con una frialdad que me heló la sangre, sentenció. Y jamás entenderás nuestra conexión. Y Gael siempre será más importante que tú. Y ahí estaba. La verdad, desnuda y brutal. Ya no había nada más que decir. Ella esperaba que yo explotara. Podía verlo en su postura desafiante, en la forma en que su barbilla se levantaba. Esperaba un combate a gritos, un torbellino de acusaciones y reproches. Pero su sentencia no me provocó ira. Me provocó una extraña y aterradora calma. Fue como si un interruptor se hubiera accionado en mi cerebro, apagando todas las emociones y encendiendo únicamente la lógica fría y cortante. La miré, procesando sus palabras no como un esposo herido, sino como un ingeniero analizando un sistema fallido. El diagnóstico era claro, falla catastrófica, irreparable. El protocolo era simple, aislar el sistema, cortar la energía y planificar el desmantelamiento. Asentí lentamente. Está bien, dije,
y mi voz salió tan calmada que incluso a mí me sorprendió. Entendido. Que te diviertas en tu concierto. La confusión cruzó su rostro como una sombra. Mi falta de reacción la desarmó. No sabía cómo responder a la calma. Se quedó un momento en silencio, esperando algo más. Al no obtenerlo, tomó su bolso con un gesto brusco y salió por la puerta, cerrándola con un portazo que sonó extrañamente hueco. En cuanto escuché el motor de su coche alejarse, me moví. No me senté a llorar ni a beber. Fui directamente a mi pequeño estudio, encendí la computadora y abrí una hoja de cálculo. La emoción es un lujo que no podía permitirme en ese momento. Era tiempo de ser un estratega. Pasé toda la noche en vela. Primero, finanzas. Abrí las cuentas bancarias. La nuestra, la conjunta, era un desastre. Mi nómina entraba cada quincena, puntual como un reloj suizo. Sus ingresos como freelance eran esporádicos, pero sus gastos eran constantes y elevados. Restaurantes a los que nunca me había llevado, tiendas de ropa de diseñador, cargos de fines de semana en hoteles boutique. Cada transacción era una pequeña traición documentada. Creé una nueva hoja, activos y pasivos. En la columna de activos, el más importante, la casa. Busqué la escritura en mi caja fuerte. El papel, frío y oficial, confirmó lo que ya sabía, la propiedad estaba únicamente a mi nombre. La había comprado 2 años antes de conocer a Ximena. La hipoteca, que estaba a punto de liquidar, también. Gracias a Dios, a mi padre, a quien fuera que me aconsejó mantener esa separación legal. Era mi casa. Mi fortaleza. Luego, abrí una nueva cuenta bancaria en línea, en un banco diferente. Transferí la mitad exacta del saldo de la cuenta conjunta. No un peso más, no un peso menos. No iba a darle motivos para acusarme de nada. A partir de ese momento, mi nómina se depositaría allí. Busqué en internet, abogados de divorcio en Guadalajara. Leí reseñas, comparé despachos. A las 4 de la mañana, envié 3 correos electrónicos solicitando una cita urgente. Finalmente, creé una carpeta en mi escritorio llamada Evidencia. Empecé a recopilar todo. Capturas de pantalla de sus redes sociales, donde posaba en lugares en los que se suponía que no debía estar. Descargué los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Cada cargo sospechoso lo resalté en rojo. Era un trabajo metódico, casi quirúrgico. Estaba disecando los restos de mi matrimonio, clasificando cada mentira, cada engaño. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, yo tenía un plan. Un plan detallado, con pasos claros y objetivos definidos. El dolor seguía ahí, agazapado en algún rincón de mi pecho, pero estaba contenido, encerrado tras un muro de pura determinación. Ximena había elegido su bando. Ahora, yo iba a defender el mío con todas las herramientas a mi disposición. La guerra no había hecho más que empezar. El lunes por la mañana, me reuní con una abogada, la licenciada Ortega. Una mujer de unos 50 años, con una mirada afilada que parecía capaz de ver a través de las mentiras. Le expuse los hechos de forma concisa, sin sentimentalismos. Le mostré mi hoja de cálculo, la carpeta de evidencia. Ella escuchó, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. La casa es suya, señor Lázaro. Bien hecho, dijo al terminar. Pero la ley contempla la compensación por el tiempo del matrimonio. Ella argumentará que contribuyó de otras formas. Necesitamos demostrar que no solo no contribuyó, sino que activamente desvió recursos conyugales para fines personales e inapropiados. Necesitamos más. Esa tarde, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué el número de Renata en el historial de llamadas y le envié un mensaje: Renata, soy Lázaro, el esposo de Ximena. Sé que esto es extraño, pero creo que necesitamos hablar. Te invito a un café cuando puedas. Su respuesta fue casi inmediata: mañana a las 10 en el Café Providencia. Al día siguiente, nos sentamos en una mesa discreta al fondo de la cafetería. Renata se veía aún más cansada que en la cena. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Gracias por venir, empecé.
Gracias por escribir, respondió ella con una media sonrisa triste. Empezaba a pensar que era la única que se estaba volviendo loca. Le conté todo. La conversación del alma gemela, la frase de que Gael siempre sería más importante. Ella escuchaba, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor. Gael ha estado así desde que volvimos, confesó ella. Distante, pegado al teléfono. Si le pregunto algo, dice que soy una controladora, que no entiendo su conexión especial con Ximena. Me ha hecho sentir como una villana en mi propia casa. Hizo una pausa, revolviendo su café. Pero hay más, Lázaro. Algo que debes saber. Gael y yo tenemos un acuerdo prenupcial. Mis padres insistieron. Yo heredé propiedades, tengo un patrimonio familiar. Si nos divorciamos, él se va prácticamente con lo que llegó. Por eso no ha dado el paso. Está esperando que yo cometa un error, que yo sea la que pida el divorcio para poder negociar algo. La revelación me cayó como un balde de agua fría. No era solo un romance de secundaria revivido. Era un plan. Gael no solo quería a mi esposa, quería una vida cómoda sin dar un golpe. Él no tiene dinero, Lázaro, continuó Renata. Vive de apariencias. Su sueldo apenas cubre los pagos de su coche y sus tarjetas de crédito. Sé que Ximena le ha estado ayudando. ¿Ayudando cómo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Le paga cenas. Viajes. Le compra regalos. Tu esposa, con tu dinero, está financiando el estilo de vida de mi marido. La humillación fue un sabor amargo en mi boca. Este fin de semana, dijo Renata, y su voz tembló ligeramente. Ximena te dijo que iba a un viaje de chicas a San Miguel de Allende, ¿verdad? Asentí. Sacó su teléfono y me lo mostró. En la pantalla había una foto. El coche de Ximena, un Mazda rojo inconfundible, estaba estacionado junto a la camioneta BMW de Gael en el aparcamiento de un hotel boutique de lujo en San Miguel. La foto tenía fecha del sábado por la tarde. Yo misma fui y la tomé, dijo, y vi un destello de acero en su mirada cansada. Estoy harta de ser la tonta. Esa foto era la pistola humeante. La prueba irrefutable. Ya no eran solo sospechas o mensajes de texto. Era una escapada romántica, planeada a mis espaldas, probablemente pagada con mi dinero. Renata fue más allá. Me reenvió por correo electrónico estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Gael que había conseguido. Resalté los cargos: Restaurante Matilda, San Miguel, 4.500 pesos. Hotel Rosewood, 2 noches, 18.000 pesos. Joyería Bizarro, Querétaro, 25.000 pesos. Recordé que Ximena había dicho que ese viaje era por trabajo. Gracias, Renata, le dije, mi voz ronca por la emoción contenida. De verdad, gracias. No hay de qué, respondió, guardando su teléfono. Estos dos han jugado con nosotros el tiempo suficiente. Es hora de que el juego se termine. Salí de esa cafetería sintiéndome extrañamente fortalecido. Ya no estaba solo en esto. Teníamos la verdad, y teníamos las pruebas. La alianza más inesperada se había forjado en las cenizas de 2 matrimonios rotos. Y estábamos listos para contraatacar. Con la nueva evidencia, la licenciada Ortega se movió con la rapidez y precisión de un cirujano. Tenemos todo lo que necesitamos, me dijo por teléfono. Vamos a presentar la demanda de divorcio por mutuo consentimiento, pero con una cláusula de disolución de la sociedad conyugal basada en la mala administración y el desvío de fondos. No podrá tocar la casa. El plan era servir las notificaciones simultáneamente. Un actuario para Ximena, otro para Gael. La coordinación fue clave. El martes por la tarde, a las 5 en punto, el plan se puso en marcha. Yo estaba en el garaje, supuestamente arreglando una lámpara, pero en realidad estaba esperando. Mi corazón latía con una fuerza sorda y constante. A las 5:10, sonó el timbre. Escuché la voz de Ximena, irritada. Sí. ¿Qué se le ofrece? Luego, la voz tranquila y formal de un hombre. Busco a la Ximena Robles.
Le traigo una notificación del juzgado de lo familiar. Hubo un silencio, seguido de un grito ahogado. Debe haber un error. Yo no he solicitado nada. No es necesario que usted lo solicite, señora. Por favor, fírmeme de recibido. Escuché el sonido de papeles siendo arrojados al suelo. No voy a firmar nada. Y lárguese de mi casa. Señora, el negarse a firmar no invalida la notificación. Se da por enterada. Que tenga buena tarde. Los pasos del actuario se alejaron por el sendero de la entrada. Un segundo después, la puerta del garaje se abrió de golpe. Ximena estaba allí, con el rostro rojo de furia y los papeles arrugados en la mano. ¿Qué demonios es esto, Lázaro?, gritó, agitando los papeles en el aire. Dejé la lámpara sobre la mesa de trabajo y la miré con toda la calma que pude reunir. Es una demanda de divorcio, respondí. Ya sé que es una demanda de divorcio. No soy idiota. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a hacerme esto a mis espaldas? A tus espaldas, repetí, y una risa amarga se me escapó. ¿Cómo tu viaje a San Miguel de Allende fue a mis espaldas? ¿O los 18,000 pesos del hotel? ¿O el anillo de 25,000 que supongo no era para Renata? Su rostro pasó del rojo al blanco en un segundo. La furia se evaporó, reemplazada por un pánico puro y desnudo. Se quedó boquiabierta, sin poder articular palabra. Tu alma gemela, Gael, está recibiendo una notificación idéntica en este preciso momento, continué, mi voz cortante como un bisturí. Resulta que su esposa es mucho más inteligente de lo que ambos pensaban. Lo sabe todo, Ximena. Lo sabemos todo. Se derrumbó. No de una manera dramática, sino como un edificio al que le han volado los cimientos. Se recargó contra el marco de la puerta, las piernas temblando. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Lázaro, no, podemos arreglarlo, balbuceó. Negué con la cabeza. No. No podemos. Se acabó. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Si es que tienes una. Te sugiero que consigas una buena. Me di la vuelta y volví a mi mesa de trabajo, dándole la espalda. El juicio había terminado. Se había dictado sentencia. La salida de Ximena de la casa fue rápida y sorprendentemente silenciosa. En menos de una semana, empacó sus cosas y se fue. Supe, a través de la abogada, que se había mudado directamente al departamento de Gael. Su primera publicación en redes sociales fue una foto de 2 copas de vino brindando, con la leyenda, por los nuevos comienzos. Al fin libres. Era un acto de desafío, un intento desesperado por venderle al mundo y a sí misma que su historia era un romance épico y no el desastre que realmente era. Los primeros días en la casa vacía fueron extraños. El silencio era un ente físico que ocupaba los espacios donde antes había estado ella. Al principio, me sentí desorientado, como un marinero que pisa tierra firme después de una larga travesía. Pero poco a poco, empecé a reclamar mi espacio. Moví los muebles. Pinté la pared de su antiguo estudio de un color neutro. Llené la casa con mi música, con el olor del café recién hecho por la mañana, con el sonido de los noticieros. La casa volvía a ser mía. Mi amigo Isidro fue mi ancla en esos días. Compadre, ¿qué vas a hacer con tanto tiempo libre?, me preguntó una tarde, mientras me ayudaba a bajar unas cajas del ático. No lo sé, admití. Pues yo sí sé, dijo, con un brillo en los ojos. Conozco a un tipo que está vendiendo un Mustang del 68. Está hecho pedazos, pero el motor funciona. ¿Qué dices? ¿Lo revivimos? La idea me encendió algo por dentro. Una pasión que había estado dormida durante años. Al fin de semana siguiente, el armatoste oxidado estaba en mi garaje. Restaurar ese coche se convirtió en mi terapia. Las horas se me iban lijando la carrocería, limpiando el motor, buscando piezas en deshuesaderos. Cada tornillo que apretaba, cada pieza que pulía, sentía que era una parte de mí que estaba reparando. En el trabajo, mi jefe notó el cambio. Andas más concentrado, Lázaro, me dijo un día. Más,
presente. Y era verdad. Sin el estrés constante de un matrimonio fallido, mi mente estaba más clara. Me ofrecieron un proyecto importante, una actualización completa del sistema eléctrico de una nueva planta industrial. Lo acepté sin dudarlo. Me sumergí en los planos, en los cálculos, en la resolución de problemas. El trabajo volvió a ser una fuente de satisfacción, no solo un cheque a fin de mes. También volví a pasar más tiempo con mi tío Anselmo. Los domingos por la mañana iba a su taller, no tanto para ayudarlo, sino para estar ahí, para absorber su calma. Hablábamos poco, pero su compañía era un bálsamo. Me enseñó a tallar pequeñas figuras de madera, un arte que requiere paciencia y precisión. Mientras mis manos daban forma a un trozo de madera, sentía que mi propia vida también estaba tomando una nueva forma, una más sólida, más auténtica. Los meses pasaron. El divorcio se finalizó sin mayores complicaciones. Gracias a las pruebas, Ximena no pudo reclamar nada más allá de una pequeña compensación que la ley marcaba, una fracción de lo que ella esperaba. La casa, mi coche, mis ahorros, todo quedó a salvo. Una tarde de sábado, después de meses de trabajo, Isidro y yo encendimos el motor del Mustang por primera vez. El rugido grave y poderoso llenó el garaje y vibró en mi pecho. Era el sonido de la resurrección. Saqué el coche a la calle. La pintura brillaba bajo el sol, un azul profundo como el cielo al anochecer. Conduje por la carretera a Chapala, sin rumbo fijo, solo por el placer de sentir el viento, el poder del motor bajo mis pies. Y sonreí. Una sonrisa genuina, que nacía desde adentro. Estaba solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solitario. Me sentía libre. Durante el proceso de divorcio, Renata y yo mantuvimos el contacto. Al principio, eran solo llamadas o mensajes para actualizarnos sobre los avances con los abogados. La tuya ya contestó la demanda, ¿el tuyo está pidiendo una pensión ridícula? Éramos dos soldados en trincheras paralelas, compartiendo información del frente de batalla. Cuando ambos divorcios se concretaron, hubo un silencio de un par de semanas. Creo que ambos necesitábamos procesar el final de un capítulo. Pero la conexión, forjada en una crisis compartida, seguía ahí. Fui yo quien rompió el hielo. Le envié una foto del Mustang recién pintado. Proyecto terminado, escribí. Su respuesta fue un simple, wow. Felicidades. Se ve increíble. Hay que estrenarlo, le respondí, casi sin pensar. ¿Un café este fin de semana? Yo invito. Dudó un momento. Claro, ¿por qué no? Ese primer café fue diferente. Ya no hablamos de abogados ni de exes. Hablamos de nosotros. Me contó de sus planes de abrir su propio despacho de contabilidad. Yo le hablé del Mustang, de mi trabajo, de mis domingos con mi tío. Descubrí a una mujer con un humor seco e inteligente, una fortaleza admirable y una vulnerabilidad que solo mostraba en pequeños destellos. No hubo chispas ni fuegos artificiales. No fue un romance de película. Fue algo mucho mejor, fue real. Fue la construcción lenta y cuidadosa de una amistad sobre un terreno que ambos sabíamos que era frágil. Nos movíamos con cautela, conscientes de las heridas del otro. Nuestros encuentros se volvieron regulares. A veces era un café, a veces una caminata por el parque metropolitano, a veces íbamos a un puesto de tacos que a ambos nos encantaba. No había presión, no había expectativas. Solo la compañía cómoda de alguien que entendía de dónde venías, sin necesidad de explicaciones. Un día, la invité a dar una vuelta en el Mustang. Condujimos por la carretera, con la música sonando y el sol de la tarde entrando por las ventanillas. Ella se veía relajada, feliz. Sabes, dijo por encima del ruido del motor, hacía mucho tiempo que no me sentía así. Tranquila. Yo también, admití. En ese momento, supe que algo estaba cambiando. La amistad se estaba transformando en algo más profundo, algo que no estaba basado en el drama o la necesidad, sino en el respeto mutuo y la paz que sentíamos cuando estábamos juntos. No lo apresuramos. Dejamos que creciera a su propio ritmo,
como una planta fuerte que echa raíces profundas antes de empezar a florecer. Era un nuevo comienzo, uno que no buscaba, pero que resultó ser exactamente lo que necesitaba. Habían pasado 10 meses desde que le entregué los papeles de divorcio a Ximena. 10 meses en los que mi vida se había reconstruido sobre cimientos mucho más sólidos. Mi relación con Renata era estable, tranquila y feliz. Habíamos decidido ir despacio, pero era innegable que estábamos construyendo algo serio. Una noche de viernes, Isidro y su novia nos invitaron a cenar a un nuevo restaurante en la colonia americana. El lugar estaba lleno, con música en vivo y un ambiente animado. Estábamos a mitad de la cena, riendo por una anécdota de Isidro, cuando la vi. Ximena estaba de pie junto a la entrada, buscando a alguien entre las mesas. Se veía, desgastada. La ropa de diseñador había sido reemplazada por prendas más sencillas y baratas. Había perdido peso y tenía unas ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. La mujer vibrante y desafiante que recordaba había sido sustituida por una figura frágil y ansiosa. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio, y empezó a caminar directamente hacia nuestra mesa. Sentí a Renata tensarse a mi lado. Isidro dejó de hablar y murmuró un no mames. Lázaro, dijo Ximena cuando llegó a nuestro lado, ignorando a los demás. Su voz era un susurro tembloroso. Necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. No creo que sea buena idea, Ximena, respondí, mi voz tranquila pero firme. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, insistió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es importante. Es, sobre Gael. Suspiré. No quería hacer una escena. Está bien. 5 minutos. Nos apartamos a un rincón cerca de la barra. Ella se retorcía las manos, nerviosa. Gael, tiene problemas, empezó, sin rodeos. Problemas serios. Su antigua empresa lo está demandando por fraude. Parece que desviaba dinero. Le congelaron las cuentas. Podría ir a la cárcel, Lázaro. La noticia no me sorprendió. Siempre supe que había algo turbio en él. Lo siento por ti, dije, y lo decía en serio. Eso no es todo, continuó, y su voz se quebró. Tomó una respiración profunda y me miró a los ojos. Estoy embarazada, Lázaro. Tengo 3 meses. El golpe me dejó sin aire por un segundo. Un hijo. De Gael. Desde que se enteró del embarazo y de la demanda, es otro hombre, sollozó. Está desesperado, habla de irse del país. Me va a dejar sola, Lázaro. Sola y sin un peso. Se acercó un paso más, su mirada suplicante. Sé que te lastimé. Sé que fui una estúpida y que lo arruiné todo por una fantasía. Pero tú eres un buen hombre. Eres estable, responsable. Siempre cuidaste de mí. Lázaro, quizás podríamos intentarlo de nuevo. Este bebé podría ser un nuevo comienzo para nosotros. La audacia de su propuesta era tan monumental que, por un momento, me quedé sin palabras. Me estaba pidiendo que me hiciera cargo del hijo de otro hombre, del hombre por el que me había dejado, porque su alma gemela había resultado ser un fraude y un cobarde. La miré, y por primera vez, no sentí ni rabia ni dolor. Sentí lástima. Ximena, dije, y mi voz fue suave, pero absolutamente final. Ese ya no es mi camino. Tomaste tus decisiones. Ahora te toca vivir con ellas. Te deseo suerte. Me di la vuelta para regresar a mi mesa. No puedes hacerme esto, gritó, su desesperación convirtiéndose en ira. No puedes abandonarme ahora que te necesito. Me detuve y la enfrenté. Sí puedo. Y lo haré. Llama a tu alma gemela. Ah, no, espera. Está ocupado planeando su fuga. Fue entonces cuando Renata se levantó y se acercó a mi lado, colocando una mano tranquilizadora en mi brazo. La presencia de Renata, calmada, segura, fue el contraste definitivo. Ximena nos miró a los dos, y la comprensión final pareció golpearla. Esto no era un rebote.
Esto era real. En serio, siseó, su mirada llena de veneno. ¿Estás con ella? ¿Con esta? Perdió el control por completo. Empezó a gritarnos, a llamarnos traidores, a decir que nos merecíamos el uno al otro. La gente nos miraba. El gerente se acercaba. Con calma, tomé la mano de Renata. Vámonos, le dije. Dejamos el restaurante mientras ella seguía gritando. Salimos a la noche fresca, dejando el caos atrás. En la calle, Renata me apretó la mano. ¿Estás bien?, preguntó. La miré. A la mujer que había estado a mi lado, que me respetaba, que había construido algo nuevo conmigo desde las ruinas. Estoy perfecto, respondí. Y era la verdad más pura que había dicho en mi vida. Nunca volví a saber de Ximena directamente. Supe por terceros que Gael finalmente huyó, dejándola embarazada y con una montaña de deudas. Supe que tuvo que volver a casa de sus padres, que tuvo a su bebé, una niña, y que estaba luchando por salir adelante. No sentí alegría por su desgracia. Para ser honesto, no sentí mucho de nada. Su historia se había convertido en un eco lejano, el capítulo de un libro que ya había cerrado y guardado en el estante más alto. A veces, cuando estoy en el garaje, con el olor a gasolina y aceite, trabajando en el Mustang, pienso en todo lo que pasó. Pienso en lo fácil que es confundir la costumbre con el amor y la pasión con la histeria. Pienso en el hombre que era, el que aguantaba en silencio, el que se culpaba a sí mismo por la infelicidad de otra persona. Y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Aprendí de la manera más dura que el respeto propio no es un lujo, es una necesidad. No puedes construir una vida feliz sobre cimientos de humillación. A veces, la decisión más valiente no es luchar por algo que está roto, sino tener el coraje de soltar los pedazos y empezar a construir de nuevo, aunque sea desde cero. Renata y yo seguimos juntos. Nuestra historia no tiene la locura de un romance de telenovela, y doy gracias por ello. Tiene la solidez de la confianza, la calidez del respeto mutuo y la tranquilidad de saber que estás con alguien que te elige cada día, no porque seas una fantasía, sino por ser exactamente quien eres. Y esa, he descubierto, es la única clase de amor que realmente importa.